Y durante todo este recorrido, las comidas, los alimentos son procesados, son degradados em, y absorbidos, ¿no? Y los desechos son desechados o evacuados por el colon, ¿no? Vamos a ver ahora la fisiología de la secreción gástrica. A ver, comienza. La siguiente. Aquí estamos viendo una célula parietal y una célula epitelial. Estamos viendo que la célula parietal tiene tres receptores: receptor gastrina, receptor histamina y receptor acetilcolina o prostaglandina, dice ahí. Esos son receptores que están en el lumen que da hacia la circulación. Y hacia el lumen de la cavidad gástrica está la bomba de protones, ¿no? Acá, accionada por la HK-ATPase, ¿no? Mediado por el AMP cíclico. Entonces, estamos viendo que la célula parietal es la productora del hidrógeno activo. Entonces, estamos viendo que esta célula parietal tiene tres estimulantes: la gastrina, que es un estimulante endocrino; la histamina, que es un estimulante paracrino; y la acetilcolina o receptor muscarínico es un receptor neurogénico, ¿no? Estamos viendo que prácticamente estos tres receptores estimulan a la célula parietal para la producción del hidrógeno activo y que va a dar origen al ácido. De estos tres receptores, el más potente es el receptor histamina, seguido por el receptor gastrina y después por el receptor muscarínico o acetilcolina. Y aquí estamos viendo abajo la célula epitelial que está produciendo moco y bicarbonato, ¿no? Estas moco y bicarbonato son factores intrínsecos de la protección de la mucosa gástrica, ¿no? Acá también en este esquema estamos viendo el nervio vago, ¿no? El nervio vago es un estimulante directo sobre el receptor acetilcolina y indirecto sobre el receptor histamina, ¿no? A ver, siguiente. Ya estamos viendo las dos partes de esta primera exposición: fármacos de la secreción gástrica y prokinéticos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la secreción gástrica ha sido un problema de salud pública en los siglos pasados. Muchos pacientes sufrían de ardor y hacían síndromes ulcerosos, incluso se hacían hemorragia digestiva alta. En esa época no existía ningún fármaco directo. Lo primero que se usó fue el bicarbonato de sodio y la leche, ¿no? Para tratar de neutralizar el ácido que se iba produciendo. Pero en el caso de la leche tenía el calcio que producía un efecto de rebote, ¿no? Y el bicarbonato tenía un efecto leve sobre la secreción. A ver, la siguiente. Farmacología de la secreción. La siguiente. Aquí estamos viendo el mismo esquema anterior, ¿no? De la célula parietal y sus mecanismos, sus receptores para la producción del ácido. Estamos viendo que tiene tres receptores: histamina, gastrina y acetilcolina. Y tiene una bomba efectora, que es la bomba de protones, que está mediada por la HK-ATPase, ¿no? Que hace de que salga el hidrógeno para que se produzca el ácido
en el lumen del estómago. Ahí la siguiente. Bueno, como le digo, durante muchos años no existían fármacos mm, que pudieran ah, bajar o neutralizar el ácido producido. Entonces, existían algunos antiácidos, algunos neutralizantes que producían un efecto parcial. Antiguamente, antes de 1960, en las emergencias de los hospitales grandes, uno entraba a la emergencia y por lo menos uno o dos estómagos se operaban por hemorragia digestiva, en los cuales se hacía la gastrectomía subtotal y la vaguectomía, ¿no? Pero conforme fue avanzando la farmacología, encontraron, uno, los inhibidores, los antihistamínicos H2, y después los inhibidores de protones, que era el efector final, ¿no? Acá estamos viendo los neutralizantes de la acidez, los neutralizantes del ácido ya producido, y estamos viendo los protectores de mucosa, ¿no? Entonces, están catalogados en tres categorías estos fármacos relacionados con el ácido. A ver, la siguiente. La siguiente. Ahí está. Inhibidores de la secreción gástrica. El primero inhibidor de la secreción gástrica fueron los antagonistas de la histamina. Entonces, los inhibidores de la histamina fueron saliendo de menos a más, ¿no? La cimetidina, la famotidina, la nisatidina y la ranitidina. Conforme la generación de antagonistas de los receptores histamínicos fueron saliendo, sus efectos fueron mayores y sus efectos secundarios fueron disminuyendo, ¿no? Acá estamos viendo los antagonistas muscarínicos, son los receptores acetilcolina, ¿no? Esos son los mediados por el vago directamente, ¿no? Y los inhibidores del HK-ATPasa son los inhibidores de bomba, que son los últimos que han salido, ¿no? Se dice que los anteriores, estamos viendo los antimuscarínicos y los antihistamínicos, no llevaban la secreción a cero, porque el inhibidor gastrina, que era el inhibidor endocrino, seguía produciéndose, ¿no? Y había una producción de ácido constante. Mientras que los inhibidores de bomba actúan sobre el efector final. Por lo tanto, ellos llevan a la secreción gástrica casi a cero, ¿no? Salvo por algunas excepciones, ¿no? Acá estamos viendo los antiácidos que en sí son neutralizantes, ¿no? Porque el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, al combinarse con el agua, da una sal, pues, ¿no? Da un hidróxido, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Y esta sal hace de que neutralice el ácido ya producido, ¿no? Y el tercero que estamos viendo son los protectores de mucosa. Esto protege el sucralfato, las sales de bismuto y las prostaglandinas, ¿no? Que actúan aumentando los factores protectores. Aumentan la secreción de moco, aumentan la secreción de bicarbonato, aumentan la producción de glicoproteínas, que van formando una capa de protectora sobre el estómago.
y se van estimulando los factores de estimulación, ¿no? A ver, la siguiente. Ahí nomás. Acá estamos viendo, la cimetidina fue el primero que salió. Tenía más efectos secundarios y conforme fue aumentando, estamos viendo la famotidina, la nisatidina y la ranitidina, esos efectos fueron siendo menores, ¿no? A pesar de que ya muchos de estos medicamentos ya no se comercializan, excepto la ranitidina, em, mantienen una vigencia, ¿no? Especialmente por su vía de aplicación, porque la ranitidina es de aplicación endovenosa, ¿no? Y es más cómodo económicamente y de fácil acceso. Y tiene un efecto, ¿no? Ya habíamos visto que los efectos histamínicos eran los más importantes. Mm, Entonces, es un inhibidor de los receptores histamínicos de la célula parietal, ¿no? Entonces, en la actualidad debe tenerse en cuenta para los tratamientos, tanto de la emergencia como tratamiento de la dispepsia. Acción farmacológica, inhibe la inhibición de la secreción ácida producida por la histamina. Como es un receptor, como es un fármaco antihistamínico, entonces inhibe la secreción producida por la histamina. La inhibición sobre la gastrina y la acetilcolina es de menor importancia, ¿no? Reduce la secreción ácida fisiológica producida por los alimentos y la distensión gástrica, ¿no? O sea, estamos viendo que este es uno de los efectos más importantes en la secreción. Estamos viendo que la histamina es una secreción paracrina, ¿no? O sea, una secreción local. A ver, la siguiente. Ahora, este fármaco se absorbe rápidamente por vía oral. Se usa, mm, se unen poco a las proteínas plasmáticas y atraviesa la placenta y a la leche materna. Reacciones adversas, ginecomastia, impotencia, ¿no? Esto se veía más con la cimetidina, que fue el primero antihistamínico que salió. Acá estamos viendo que al disminuir la producción de ácido, disminuye la absorción de bases débiles, ketorolaco. Siempre hay que tener en cuenta la interacción entre los medicamentos. Inhibe al citocromo AP 450, por lo que impide el metabolismo de muchos fármacos. Este fármaco actúa competitivamente con la teofilina, la fenitoína e inhibe la absorción de ellos. Por lo tanto, estos fármacos pierden su eficacia cuando se da simultáneamente con los inhibidores H2. Es bien importante que ustedes sepan el mecanismo de acción de los antibióticos, de los medicamentos, de los fármacos y sus efectos secundarios. Porque muchas veces nosotros queremos obtener un beneficio del paciente. Si no sabemos los efectos secundarios, entonces cometemos errores. No, a veces uno actúa de buena fe, pero si tenemos desconocimiento de los efectos secundarios de los fármacos, podemos producir más daño que beneficio en el paciente, ¿no? Entonces, ahora, en farmacología nunca se va a saber mmm, todos los fármacos,
porque, el metabolismo y efectos secundarios, porque eso es casi imposible. 125 antibióticos, ustedes no van a saber los efectos secundarios de cada antibiótico y qué efectos va a, a- van a tener, pero sí están en la obligación de saber los efectos secundarios de los fármacos que ustedes van a usar, ¿no? Para no hacer daño, ¿no? La premisa en medicina es no hacer daño. Y a veces uno hace daño por ignorancia. Uno no quiere hacer daño, pero por desconocimiento se puede producir daño en los pacientes. Le voy a contar en una emergencia, llegó una señora gestante y que se quejaba de dolor intenso, ¿no? Mm, le pusieron su buscapina, su yosina, y el dolor seguía, ¿no? Y la señora seguía quejándose. Cuando un paciente se queja es porque algo tiene, que no se va a quejar de la nada, o algo no está yendo bien. Entonces, el médico que la vio el ginecobstetra, le indicó un ketorolaco y la paciente presentó desprendimiento de placenta, muerte fetal y la paciente entró en coma. La paciente estaba haciendo una eclampsia, una hipertensión del embarazo, iniciando en el trabajo de parto. Y la paciente al final falleció. Entonces, si el médico hubiera sabido de que el ketorolaco podía producir discrasia sanguínea, podía producir desprendimiento de placenta, entonces hubiera actuado con mayor cuidado, ¿no? Porque si yo estoy con una gestante que no va bien en el trabajo de parto, mejor hago una cesárea y punto. Le hago la cesárea, saco al bebé y le mando a la paciente a UCI. Ahora, si se complica, ya que se va a hacer, pues, pero ya uno ha actuado en la medida de lo que debe hacerse. Entonces, como les digo yo, y como les he dicho a sus compañeros anteriormente, hay que tener bastante cuidado con lo que uno indica al paciente en el tratamiento, ¿no? Entonces, en farmacología no vas a saber los 125 antibióticos, pero sí vas a tener que saber al menos de 10 o 15 antibióticos que sí vas a usar con frecuencia en la práctica médica. Eso sí, y vas a tener el cuidado de no hacer daño, ¿no? Ok, a ver, estamos viendo que acá inhibe el citocroma P450. El citocroma P450 interviene en el metabolismo de diferentes sustancias y incluso hasta la bilirrubina, ¿no? Compite con la bilirrubina en la excreción. Entonces, si el paciente es sensible al H2, el paciente y compite con la bilirrubina, el paciente hace ictericia, ¿no? Porque está compitiendo. Entonces, es un fármaco que hay que usarlo con cuidado y el tiempo que requiera, ¿no? La siguiente. Aquí estamos viendo la ranitidina. La ranitidina de todos los bloqueadores H2 es el que actualmente se está usando. La dosis es de 0,5 a 2 miligramos por kilo, por cada 8 horas o cada 12 horas. La ranitidina se puede usar en niños y se puede usar en gestantes en tiempos cortos, ¿no? Para evitar las complicaciones. Acá estamos viendo su presentación en comprimidos de 150 y 300 miligramos. Y las ampollas para uso uh, parenteral de 50 miligramos, en 2 miligramos y en 5 miligramos. Siempre ustedes cuando vengan un fármaco,
vean la concentración y vean la fecha de vencimiento, ¿no? Por ahí comenzamos, ¿no? No es cuestión de decirle, señorita, póngale tal, tal. No, uno tiene que verificarlo. Mm, y preguntar, ¿no?, al paciente si es alérgico a la ranitidina, ¿no? Porque a veces de rutina uno llega con una hemorragia digestiva, señorita, póngale una ranitidina. Y el paciente era alérgico a la ranitidina. El paciente hace edema de glotis, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, y el paciente acaba en la UCI, en el mejor de los casos, solo por no haber hecho la pregunta de si es alérgico o no a algún medicamento. Siempre es una pregunta de rutina. En sus pacientes particulares, en sus pacientes de emergencia, en sus pacientes de consultorio externo, pregunten siempre, señor, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Y ellos nos van a decir si es o no es, porque a veces no los dice el paciente y uno le administra, especialmente cuando está en emergencia, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en la administración de medicamentos. Por ejemplo, en una endoscopía llega un paciente con una hemorragia digestiva. Se le va a hacer la endoscopía y se le echa silocaína spray. Y el paciente era alérgico a la silocaína. E hizo un espasmo de glotis y el paciente terminó en la UCI, con el uso de medicamentos para em, evitar esta complicación, ¿no? Entonces, siempre una pregunta no les va a quitar ni aumentar el tiempo que van a tratar a su paciente. Si el paciente viene inconsciente, entonces se le eh, pregunta al familiar, ¿no? A ver, la siguiente. Los antimuscarínicos, estamos viendo, los antimuscarínicos son antisecretores más débiles. Estos, estos son mediados por el vago, ¿no? El vago tiene su receptor acetilcolina en la célula parietal. La estimulación del vago en su receptor muscarínico hace de que la secreción por esta vía disminuya. Pirenzepina, metenzepina. Lo que yo he visto usar ha sido la pirenzepina, ¿no? Era la gastrozepina, pero actualmente en el mercado nacional no hay. La acción inhibe la secreción ácida provocada por la acetilcolina. Es que la acetilcolina está mediada por el vago, como hemos dicho. Reacciones adversas, sequedad de boca, estreñimiento, ¿no? Usos son menos potentes que los anti-H2, por lo que suelen usarse asociados a estos. A ver, la siguiente. Estamos viendo que contra el receptor gastrina no tenemos medicamento. O sea, la secreción endocrina producida por la gastrina va a seguir produciendo ácido. Pero los inhibidores de la bomba de protones sí nos va a dar la oportunidad de llevar la secreción casi a cero, ¿no? ¿Por qué digo casi a cero? Porque va a depender de la sensibilidad a los inhibidores de bomba de protones, a la facilidad o no del metabolismo del fármaco por el paciente. Todos los pacientes no son iguales, ¿no? Y cada paciente tiene su peculiaridad. Acá estamos viendo los inhibidores de la bomba de protones: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y rabeprazol, ¿no? O sea, han salido 5 fármacos inhibidores de la bomba de protones. Cada fármaco ha ido mejorando la parte terapéutica y la inhibición y los factores secundarios, y disminuyendo los factores secundarios, ¿no? Efectos adversos. Acá, ¿qué dice? Acción, mecanismo de acción.
bloquea irreversiblemente la bomba de protones y se une al grupo sulfidídico formado por los enlaces covalentes. Tiene un amplio espectro para inhibir la producción de ácido de cualquier estímulo, ¿no? De acciones adversas, interacciones con otros medicamentos que inhiben al citocromo P450. De los 5 inhibidores de la bomba, el pantoprazol es el que tiene menos efectos secundarios sobre el citocromo P450. Como habíamos visto anteriormente, este citocromo interviene en el metabolismo de otros fármacos y lleva a la interacción medicamentosa. Entonces, cuando es un paciente, por decir, que tiene síndrome convulsivo, epilepsia, está tomando fenitoína, en darle omeprazol o darle pantoprazol, mejor es darle pantoprazol, porque el omeprazol va a hacerlo competir con el citocromo P450, mientras que el pantoprazol no, porque es mucho menos el mecanismo de acción sobre este fármaco. En la siguiente, omeprazol, dosis 0,5 de miligramos por kilo por día. El omeprazol se puede administrar por vía oral, por vía parenteral, en dosis de bolos, cada 8 horas, cada 6 horas, o se puede administrar en venoclisis, diluyendo las ampollas en el frasco y pasarla por una bomba de infusión en 24 horas, ¿no? Y esto permite tener un nivel del fármaco durante las 24 horas en forma adecuada, no haciendo picos de aumento o disminución, ¿no? Contraindicación, el embarazo y la lactancia, ¿no? Entonces, si hay una gestante que está con una emesis gravídica o está con una hemorragia digestiva, está contraindicado en el embarazo y la lactancia. En el embarazo, especialmente en los primeros 3 meses. En los primeros 3 meses el niño se forma y luego en los 6 meses posteriores el niño crece. Si le damos en dosis constante y plena durante el embarazo en los 3 primeros meses, el niño corre el riesgo de hacer malformaciones congénitas. Y acá estamos viendo que la lactancia también es una contraindicación. La presentación en cápsulas de 20 miligramos, ¿no? Se puede dar cada 12 horas o cada 24 horas de acuerdo al paciente, ¿no? La siguiente. Los antiácidos, que son los neutralizantes, ¿no? Son sustancias que inhiben el ácido producido, pero no impiden que se siga produciendo. Porque los antiácidos líquidos, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, no son antiácidos, sino son neutralizantes. Reducen inmediatamente la hiperacidez y evita la irritación de la mucosa gástrica y con ello favorece la cicatrización de las úlceras y evitan el dolor, ¿no? Estos antiácidos se usan bastante en los síndromes dispépticos que favorecen el metabolismo de los alimentos. Químicamente son hidróxidos y sales, ¿no? Entonces, se puede, como le digo, uno seleccionar, ¿no? Ahora, si el paciente, por ejemplo, sufre de estreñimiento, se le da hidróxido de magnesio, que va a ser una función laxante. Si el paciente tiene diarrea, se le da hidróxido de aluminio, que tiene una función astringente, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está nuestro paciente, así vamos a ir dando los medicamentos. La siguiente. Antiácidos no sistémicos. Acá estamos viendo, son los más recomendados ya que no se absorben y no se altera
en el equilibrio ácido-básico. Hay que tener bastante cuidado con la administración de los medicamentos, porque incluso el paciente con cáncer gástrico mejora con los antiácidos y los inhibidores de bomba, ¿no? Y el paciente se siente bien y la enfermedad va avanzando. Entonces, de ahí que ustedes hagan una buena historia clínica y un buen anamnesis. Mm, son más reconocidos y ya está. Sales de hidróxido de magnesio, acá estamos viendo, y el hidróxido de magnesio se une al ácido y va a dar una sal de magnesio más agua, ¿no? Igualito, el hidróxido de aluminio va a dar, se une al el ácido clorhídrico y nos va a dar una sal de aluminio, ¿no? Es poco potente, pero en el intestino provoca hipofosfatemia, ¿no? Por eso le estaba diciendo que siempre hay que saber los efectos secundarios de los fármacos. Sales mixtas, el magaldrato. Hay estructuras mixtas, de moléculas mixtas, ¿no? Que se pueden ir mm, administrando, ¿no? A ver, la siguiente. Antiácido sistémico. El hidróxido acá estamos viendo más potentes. ah, Acá estamos viendo el bicarbonato de sodio y efectos adversos. Estamos alcalinización de la orina y provoca litiasis renal. Entonces hay que ver si el paciente tiene predisposición para la litiasis renal. Desequilibrio del sistema de amortiguación del pH, acidez de rebote, ¿no? Estamos viendo que el calcio es una de las causas que produce más rebote mediada por la gastrina, ¿no? Actualmente en desuso, ¿no? Como les digo, fue uno de los primeros que se usó y que tenía algún efecto terapéutico, pero después se vio que tenía efectos secundarios, ¿no? La siguiente. Ahora, los protectores de mucosa, acá dice, ¿no? Son fármacos que protegen la mucosa o aumentan sus defensas. En general se utilizan para prevenir el daño de la mucosa por agentes lesivos como los AINES o como los adyuvantes en el tratamiento de la úlcera. Estos son los protectores de mucosa, mm, que son factores importantes en los pacientes de la tercera edad, ¿no? Porque si uno hace un nivel de ácido en los pacientes, vamos a ver que en los pacientes jóvenes la producción de ácido es alta, pero en los pacientes de la edad avanzada la producción de ácido es baja. Entonces, en ellos habría que actuar preferiblemente sobre los efectos defensivos, ¿no? La siguiente. Sale de bismuto, dice. Forma quelatos con los aminoácidos y los glucopéptidos del nicho ulceroso. Forma una costra blanquecina en la superficie ulcerosa. Efecto débil como bactericida, Helicobacter pylori. Hay que tener cuenta que las sales de bismuto eh, son fármacos de segunda línea en el tratamiento del helicobacter. Aumenta de la síntesis de prostaglandina E, ¿no? Que es la citoprotectora, y de bicarbonato, ¿no? Que son sustancias que aumentan las defensas en los pacientes. Reacciones adversas, cambio de coloración de las heces y oscurecimiento de la lengua. En estos casos, los pacientes pueden simular melena por la coloración verde intenso en las heces. Entonces, eso hay que advertirlo a los pacientes para
poder, sepa el paciente que no está haciendo hemorragia digestiva, sino que es en el medicamento. Ok, la siguiente. Sucralfato, nasal de sacarosa, forma una costra pegajosa que se adhiere a los restos de las proteínas de la úlcera formando una barrera protectora. O sea, forma como una capa protectora sobre la úlcera, ¿no? O sobre la gastritis aguda o la gastritis hemorrágica, ¿no? Efectos adversos produce estreñimiento. Como le digo, ya ustedes van haciendo la anamnesis de las probables complicaciones que tenga el paciente, ¿no? Interacciones medicamentosas, se debe reajustar la dosis del fármaco, ya que interfiere con la absorción de ciprofloxacina, norfloxacina, fenitoína, propanolol, digoxina, teofilina, aminofilina, vitaminas liposolubles, tetraciclina o warfarina. Entonces, si el paciente está recibiendo simultáneamente un tratamiento anticonvulsivo o un tratamiento para insuficiencia cardíaca, un tratamiento para asma bronquial, entonces nosotros tenemos que ir seleccionando el fármaco más adecuado, ¿no? La siguiente. Acá, para precisar un poquito más, a pH bajo origina pasta um, cargada negativamente que se une al cráter ulceroso. Tiene otros efectos como quelar la bilis, disminuir la absorción de sales biliares, efectos tróficos acumulados de factores de crecimiento y incremento de factores defensivos. Se debe tomar 4 veces al día con el estómago vacío, ¿no? Tiene que tomarse antes de los alimentos para que forme una película y después de los alimentos, ya los alimentos pasen, porque si lo toma después de los alimentos, eh, va a ser barrido el medicamento por los alimentos. Entonces el sucralfato se da antes de los alimentos, mientras que los otros neutralizantes se dan después de los alimentos. Esa es una diferencia, ¿no? Estamos viendo que produce estreñimiento, pudiendo acompañarse de sequedad de boca, náuseas y vómitos. Estamos viendo que los fármacos no son específicos sobre una función, sino también tienen efectos secundarios. Para eso ustedes tienen que ir precisando y detallando mejor estos medicamentos, ¿no? Modifica la absorción como ciprofloxacina, fenitoína, propanolol, digoxina, teofilina, warfarina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, como le digo, eh, sobre otra patología que pueda tener el paciente, ¿no? Lo siguiente, prostaglandina, ¿no? También es otro medicamento que se usa como citoprotector. Estimula la producción de moco y bicarbonato. Inhibe la secreción mm, de ácido por la célula parietal vía AMP cíclico. Estimula los procesos de diferenciación y proliferación celular tras una agregación. Usos son los inhibidores de la secreción ácida más potentes, profilaxis de la úlcera gastroduodenal provocada por AINES, efectos adversos, dolor abdominal y amenaza de aborto. Bien importante no dar estos medicamentos en personas que están gestando, ¿no? Porque es un efecto adverso importante. Entonces, siempre en farmacología tenemos alternativas, ¿no? O sea, no es el único medicamento que podemos darle al paciente, sino podemos tener una alternativa al tratamiento o a la condición del paciente. La siguiente. El misoprostol es análogo a la
prostaglandina E1. Actúa como vasodilatadores, aumentando el bicarbonato y el moco, como hemos visto. Estabilizan las lisosimas y estimulan la cicatrización celular. El misoprostol se absorbe rápidamente y tiene una semivida de 30 minutos y se excreta por la orina. Su absorción disminuye por antiácidos y alimentos. Estamos viendo que produce dolor abdominal y diarrea, ¿no? No usar en gestantes y en pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino, ¿no? Porque puede provocar exacerbación de la dosis de estos pacientes, la enfermedad de los pacientes. La siguiente. Bueno, vamos a ver ahora los prokinéticos. Los prokinéticos son medicamentos que actúan sobre la motilidad. Ustedes saben que el tracto digestivo tiene una motilidad, una inervación intrínseca y una extrínseca. La extrínseca está producido por el simpático y el parasimpático, y la intrínseca por los plexos mientéricos y los plexos submucosos, ¿no? Los plexos de Meiner y de Auerbach, ¿no? Entonces, es una inervación sobre la motilidad combinada y que actúa durante todo el trayecto gastrointestinal, ¿no? Entonces, y se van complementando, coadyuvándose con las hormonas que van estimulando o disminuyendo su acción. Los prokinéticos van a evitar el reflujo. Son fármacos capaces de mejorar el tránsito del bolo intestinal a través del tubo digestivo, aumentando la motilidad o mejorando la coordinación motora, ¿no? Evitando el reflujo, porque un reflujo puede dar un síndrome de aspiración. Eso es a veces por inmadurez del esfínter esofágico superior, ¿no? Y puede dar síndromes de aspiración. O si se da en el píloro, en el esfínter esofágico inferior, va a haber síndrome de reflujo gastroesofágico. Gastroesofágico. Objetivo fundamental, aliviar los síntomas digestivos, supuestamente debido a alteraciones de la actividad motora y sobre todo la actividad de los esfínteres. Conforme el paciente, cuando es eh, recién nacido o lactante, hay inmadurez de los esfínteres y puede dar síndromes de reflujo gastroesofágico. Y en la tercera edad, ya por la edad, estos esfínteres van perdiendo su función y estos pacientes pueden hacer síndrome de reflujo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado para su administración. La siguiente. Acá estamos viendo lo que se usa más frecuente en la clínica médica, ¿no? La metoclopramida, la cisaprida, la cimicapride y la domperidona, ¿no? Estos fármacos ah, se usan sintomáticamente para mejorar el reflujo gástrico. Los fármacos se dan por ciclos de tratamiento y se trata de descontinuarlo, que el paciente no se haga dependiente de este fármaco, ¿no? A ver, la siguiente. Acá estamos viendo la acción de la metoclopramida, ¿no? Antagonista del 5-HT, presináptico, favorece la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico. Antagonista de efectos sobre el sistema nervioso central, poco relacionado con la actividad prokinética. Antagonista de la 5
hidroxitriptamina relacionada con las sensaciones dolorosas y reflejos motores y vómitos. Estamos viendo que los efectos de los medicamentos son específicos y no tienen varias funciones, ¿no? La cisaprida, más potente que la metoclopramida, no posee acción anti-D. Las dosis son de 0,2 a 0,4 kilogramos por cada 8 horas. Presentación en comprimidos y en suspensión y en gotas, ¿no? Acá estamos viendo que la cinetaprida tiene efectos secundarios que la cisaprida. La cisaprida y la cinetaprida actúan más sobre el, el estómago y el intestino. Casi no tienen efectos sobre el esófago, mientras que la metoclopramida sí tiene efectos sobre el estómago. Entonces, de acuerdo a lo que el tipo de reflujo que tenga el paciente, nosotros vamos a ir eligiendo el medicamento, ¿no? La siguiente. Metoclopramida es un antidopaminérgico que mejora el vaciamiento gástrico y aumenta la motilidad del intestino, el tránsito gastrointestinal con efectos antieméticos y psicotrópicos como la ansiedad o sedación. Presenta riesgo de dosis elevadas, tratamientos prolongados por su acción, efecto central. Tiene un efecto central, la metoclopramida, por eso se da por corto tiempo, ¿no? Provoca extrapiramidalismo. Entonces, algunos pacientes que toman metoclopramida pueden hacer cuadros de extrapiramidales por la droga. En ese caso hay que suspenderla y cambiarla por una alternativa, en caso que el paciente necesite, ¿no? Por un lado, este bloquea la respuesta de sustancias irritantes del estómago y o la sangre, ¿no? Y por otro lado, actúa directamente sobre el tracto gastrointestinal, aumentando las contracciones y movimientos del estómago y del intestino, ¿no? A ver, la siguiente. Siguiente, cisaprida. Estamos viendo, a ver, ahí cisaprida. Actúa a nivel gastrointestinal periférico, estimula la liberación de acetilcolina y también puede actuar como antagonismo 5-HT. No es antidopaminérgico y su acción de aceleración del vaciamiento gástrico no es central. La cisaprida es un agente prokinético que incrementa o restaura la motilidad del tracto gastrointestinal, ya que actúa a nivel del plexo mientérico. Esta fue retirada del mercado de prescripciones y actualmente su uso es restringido a nivel hospitalario debido a las alteraciones de la frecuencia cardíaca. Estamos viendo que los medicamentos, aparte de que tienen una acción farmacológica directa, pero también tienen efectos secundarios que uno tiene que evaluar en el paciente que está. Porque si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con una arritmia cardíaca, ¿no? Le damos cisaprida, es probable de que haga una descompensación cardíaca. En ese caso hay que buscar una alternativa de un medicamento que se le pueda dar, ¿no? La siguiente. Mosaprida también es otro de los medicamentos antirreflujo. Es un agonista selectivo de los receptores los 5-HT4, que estimula la liberación de acetilcolina a nivel del plexo mientérico gastrointestinal, sin acción aparente a nivel del sistema nervioso central,
que incrementa la motilidad del esófago, estómago, a intestino delgado, acelerando el vacionamiento gástrico, ¿no? Entonces, son especialmente medicamentos para los síndromes de reflujo, ¿no? La siguiente. Cinataprida es un bloqueante de los receptores serotoninérgicos 5-HT1 y 5-HT2 centrales y periféricos, que reducirá la acción sobre los receptores dopaminérgicos. Estimula la motilidad gastrointestinal, acelerando el vaciamiento gástrico con buena respuesta clínica en dispepsia funcional, ¿no? Muchos de estos medicamentos son usados en dispepsias. En este caso, mejora la, la sintomatología de la dispepsia. A veces hay que asociarlo a otro medicamento de acuerdo a la patología que tenga el paciente, ¿no? Si el paciente tiene helicobacter, tiene reflujo, um, tiene úlcera, entonces nosotros tenemos que ver el tratamiento adecuado de estos pacientes, teniendo en cuenta la interacción medicamentosa, ¿no? La siguiente. Domperidona. Efecto prokinético moderado e inconstante, pero demostrable. Carece de acción 5-HT. No administrar por vía endovenosa porque ocasiona graves disritmias y convulsiones. Estos medicamentos tienen acción sobre el sistema nervioso central. Entonces, puede producir síndromes convulsivos, como hemos visto con la metoclopramida, síndromes extrapiramidales y disritmias, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado cómo se administra, la dosis que se da, el tiempo que se da, la enfermedad que tiene el paciente y sus efectos secundarios, ¿no? Reacciones adversas, sequedad de boca, diarrea, mareos. No usar en personas que están gestando y no usar en ruptura gastrointestinal, no en casos de obstrucción mecánica. Si el paciente tiene una perforación gástrica o una perforación intestinal, o si el paciente tiene una obstrucción mecánica, con un prokinético no vamos a obtener mejoría, sino estos pacientes son de tratamiento quirúrgico. Presentaciones vienen ampolla de 2 miligramos por 2 mililitros. También viene en frasco gotero. En estos prokinéticos hay que tener bastante cuidado por sus efectos centrales y por sus efectos cardiovasculares en los pacientes, ¿no? La siguiente. Domperidona es también otro antidopaminérgico puro que atraviesa escasamente la barrera hematoencefálica, por lo que presenta escasos efectos adversos, entre ellos hiperprolactinemia, ¿no? La siguiente. Lisbeth, ¿estás por ahí, Lisbeth? Sí, doctor, esas eran todas las diapositivas de la primera clase. Vamos a pasar a la segunda de una vez para no quedarnos con retraso. ¿Tienes ahí, no? Sí, doctor, lo estoy presentando. Ya. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de las clases. Vamos a ver esta parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como hemos visto, el aparato digestivo tiene una parte intestinal
que es producida por la acción motora, tanto simpático y parasimpático, y también tiene acción por las hormonas que se van produciendo y por las secreciones que se van produciendo. Vamos a ver algo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Es es de un efecto con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, cuyas causas son un enigma, ¿no? Actualmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que se consideran enfermedades autoinmunes, mm, están, ¿cómo se llama? Catalogadas como enfermedades intestinales que requieren un cuidado especial. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de la colitis ulcerativa tiende en el tiempo a producir cáncer de colon, y la enfermedad de Crohn tiende a producir fístulas, fisuras, estrecheces y cuadros de suboclusión intestinal a diferente altura del tracto intestinal. A la siguiente. Acá estamos viendo la frecuencia de esta enfermedad. En el Canadá son 400 por 100.000 habitantes, en Estados Unidos. En México, por ejemplo, 23 cada 100.000 habitantes. En Oriente son 10 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estamos viendo que la prevalencia de esta enfermedad se da más en sociedades que tienen una economía alta, ¿no? La incidencia de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa en el Perú son similares a la del México, ¿no? 23 a 26% cada 100.000 habitantes, ¿no? Estamos viendo que tiene bastante efectos sobre esta enfermedad, el tipo racial, ¿no? Tipo racial, las razas caucásicas son los que presentan más esta enfermedad. Acá estamos viendo que la enfermedad de Crohn se presenta en la tercera década y en la colitis ulcerativa se presenta en la cuarta década de la vida, ¿no? A ver, la siguiente. Estimulación antigénicas. Se está planteando de que hay un efecto autoinmune en este tipo de enfermedades, ¿no? Que están mediados este, um, por linfocitos tipo 1 o tipo 2 y que tienen un efecto en el intestino, ¿no? Produciendo esta reacción inflamatoria. La siguiente. La colitis ulcerativa es un proceso inflamatorio, dice, ¿no? El colon se acorta y pierde sus austras y pierde su capacidad y el tubo digestivo se torna rígido. Hay que tener en cuenta que la colitis ulcerativa es un proceso superficial. La colitis ulcerativa se produce en la mucosa, mientras que la enfermedad de Crohn es transmucosa, ¿no? Es mucosa, ¿no? Atraviesa la submucosa y la muscular, ¿no? Atraviesa toda la pared. La siguiente. Acá estamos viendo cómo el colon pierde sus austras, ¿no? Y se vuelve casi como un tubo rígido. E incluso se distiende un poco. Hay un poco de dólico colon, ¿no? Un colon largo, ¿no? Esto producto de la enfermedad, ¿no? La siguiente.
Acá estamos viendo la enfermedad de Crohn. Se encuentra en toda la extensión del intestino. O sea, puede ser en el intestino, en el estómago, incluso Crohn puede haber en el esófago. Va produciendo estenosis y fístulas, ¿no? Entonces, y es transmural, ¿no? Como estamos viendo, atraviesa toda la mucosa y va a producir fístulas y abscesos, ¿no? Perirectales. Hace un diagnóstico diferencial con la tuberculosis intestinal, que también es transmural y fistulizante, ¿no? La siguiente. El cuadro clínico va relacionados con los segmentos del tubo digestivo que se afectan, ¿no? Como son enfermedades sistémicas, va a haber fiebre, diaforesis, ah, artralgias y ataques en el estado general. O sea, es una enfermedad sistémica, ¿no? Ah, Causantes del episodio de inicio, ¿no? Estrés emocional, infecciones, embarazo, lactancia y supresión abrupta de AINES, ¿no? Entonces se considera como factores desencadenantes. Acá estamos viendo que produce artritis, uveitis y afección hepática. Casi se comporta como una enfermedad del colágeno. La siguiente. Entonces estamos viendo acá am, las manifestaciones: dolor abdominal, diarrea en el 75% de los casos, pérdida de peso, fiebre y sangrado, ¿no? En 40 al 60%. Y abscesos y fístulas en el 10 al 20%, ¿no? Entonces, la enfermedad de Crohn, como vemos, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónica debilitante que presenta periodos de exacerbación. A la siguiente. Cuadro clínico de la enfermedad de Crohn. Acá estamos viendo la clasificación de Viena. La primera parte, la primera forma es la parte en que hay una enfermedad inflamatoria al inicio de la enfermedad, cuando recién se manifiesta. Después, en la segunda fase, va a haber una estenosis, estenosante, ¿no? Por segmento, va a dar, por segmento se va a estenosar el intestino. Y la tercera es la fistulizante, ¿no? Se va a producir fistulización. La siguiente. Clasificación de Viena. Acá estamos viendo para Crohn la edad en el momento del diagnóstico. A1, menos de 40 años. A2, más de 40 años. Cuando más temprano se presenta, el pronóstico es malo, porque va a presentar mayores cuadros y mayores cuadros de exacerbación y complicaciones. Localización en el ilion terminal, en el colon, en el ilio colon y en el tracto gastrointestinal superior. Acá estamos viendo cómo va cambiando la conducta y el pronóstico del paciente, ¿no? B1, no estenosante, no penetrante. En estos casos hay que dar tratamiento para que la enfermedad no avance y no presente periodos de exacerbación. La siguiente. La colitis ulcerativa, aparece datos de dolor abdominal, más en el cuadrante izquierdo. Estamos viendo que tiene periodos de dolor, fiebre, pérdida de peso, dolor y irritación peritoneal. Puede simular
un cuadro agudo, un abdomen agudo quirúrgico. Hay que tener en cuenta que la colitis ulcerativa es, como estamos viendo en este cuadro, colitis ulcerativa, más en el cuadrante inferior izquierdo, en el sigmoides, y es da cuadros de necrosis del colon cuando esto se complica por la, um, ¿cómo se llama? Por la proliferación de la flora intestinal, ¿no? La siguiente. La siguiente. Acá estamos paciente que puede evolucionar con un cuadro. A ver, el paciente puede evolucionar con un cuadro de sepsis, ¿no? Ustedes saben que el colon tiene una flora intestinal permanente. Entonces, la realización de la colonoscopía, el uso de anticolinérgicos, la suspensión abrupta de corticoides pueden aumentar el riesgo, ¿no? En este tipo de forma clínica se eleva el riesgo de perforación y hemorragia masiva, que son las complicaciones, ¿no? Mm, Aumenta el riesgo quirúrgico, ¿no? De estos pacientes que entran descompensados a una cirugía, ¿no? A la siguiente. La siguiente, ahí está. Colitis ulcerativa se ha establecido mediante la clasificación descrita en relación a la respuesta a la cortisona, ¿no? Los corticoides durante tiempo han sido una de las bases importantes en el tratamiento de estas enfermedades intestinales. Mm, Acá se está viendo en relación con la respuesta al uso de cortisona y que se conoce hoy en día como el índice de actividad de la colitis ulcerativa, ¿no? Número de evacuaciones, menos de leve, menos de 4, grave, más de 6, evacuaciones sanguinolentas. Cuando más sangre tiene es que hay mayor extensión de la enfermedad, fiebre ausente, la fiebre es un signo de bacteremia o septicemia, pulso aumentado y la velocidad de sedimentación aumentada también es un índice de esta complicación. La siguiente. Músculos esqueléticos, manifestaciones extraintestinales. Como son enfermedades sistémicas y autoinmunes, se comportan casi como una enfermedad del colágeno. Entonces va tomando diferentes tipos de órganos y sistemas, ¿no? Acá estamos viendo, hay una artritis periférica, pequeñas articulaciones, artritis axial en forma de espondilitis anquilosante, mm, hepáticas, colelitiasis, mm, hepatitis crónica autoinmune, colangitis esclerosante, ¿no? Son complicaciones de esta enfermedad. Oftalmológicas, conjuntivitis, uveitis, episcleritis. Y cutáneas, eritema nodoso, piodermitis y estomatitis aftosa. La siguiente. El diagnóstico, no existe ninguna prueba de laboratorio para enfermedad inflamatoria intestinal. El 50% cursan con anemia ferropénica, van haciendo anemia crónica. Hay proceso de mala absorción de vitamina B12 y folatos, aumentos de la velocidad de sedimentación y estudios radiológicos, ¿no? Ahora la siguiente.
Acá estamos viendo la dilatación masiva del colon, como se ve en la colitis fulminante, ¿no? El colon se distiende y puede perforarse, ¿no? Una colitis necrotizante que tiene que intervenir en una cirugía, hacer una colectomía total, ¿no? Sacarle todo el colon al paciente. En la siguiente. La colonoscopía es el estudio que abarca mayor información. La colonoscopia es un estudio instrumentado en que nos va a permitir ver la superficie del colon y ver la fragilidad y el avance y la toma el, mm, del órgano, ¿no? Y evita el uso de bario, ¿no? Porque el bario puede producir este, precipitaciones y formación de folatos permanentes, ¿no? La siguiente. Acá estamos viendo la inyección del contraste para el diagnóstico, ¿no? Estamos viendo cómo se hace un tránsito intestinal, ¿no? Cómo se ven las asas intestinales delgadas. La siguiente. El diagnóstico, estamos viendo los estudios gastrointestinales, estamos viendo mediante el TAC, mediante la colonoscopía, llegamos a un diagnóstico bien aproximado, ¿no? Y vemos las complicaciones también de esta enfermedad. La siguiente. Como estamos viendo la colonoscopía y el patrón endoscópico nos ayuda a ver la colitis ulcerativa. La siguiente. El tratamiento, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Inducir y mantener la remisión clínica. Estamos viendo cuando más temprano encontremos al paciente y menos complicaciones tenga, el paciente va a tener mejor pronóstico en el tiempo, ¿no? Prevenir las recaídas, porque cada recaída va a traer mayor efecto en el tracto intestinal, en producir estenosis, en producir fístulas, en producir sangrados y lesiones, ¿no? Minimizar el número y duración de las recaídas, ¿no? Otorgar apoyo nutricional y evitar la desnutrición. Controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y minimizar las complicaciones. La siguiente. Acá estamos viendo que los pacientes inicialmente reciben un tratamiento farmacológico y algunos que se complican ya pasan a ser un tratamiento quirúrgico. La siguiente. El tratamiento médico, acá estamos viendo los fármacos que se usan para estas enfermedades. La sulfasalacina y la 5-aminosalicilatos, que son la mesalacina y olsalacina. Estos medicamentos evitan la inflamación del colon, bajan la inflamación del colon y con esto evitan la complicación. El metronidazol y la ciprofloxacina van a evitar las complicaciones infecciosas. El colon tiene una enfermedad, tiene una flora intestinal permanente. Entonces, muchos de estos pacientes hay que usarle un antibiótico. Metronidazol y el ciprofloxacina son antibióticos que tienen buen efecto sobre los gram negativos y anaerobios que están en el colon y evitan las complicaciones, ¿no? Los corticoides, la prednisona, budesonida, pero la prednisona es uno de los corticoides que se usan durante tiempo en estos pacientes. Se usan por largos periodos y se van descontinuando en el tiempo, ¿no? Los inmunomoduladores, la azotiaprina y la
el metotrexate y la 5-mercaptopurina. Estos medicamentos se usan bastante en los tratamientos reumatológicos y antineoplásicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, como les decía, ver con qué actuamos y qué usamos, ¿no? Y a ver, con qué nos va a ir lo mejor posible, ¿no? A ver, la siguiente dice tratamientos biológicos. Los tratamientos biológicos son los últimos que se han establecido y sus efectos en algunos pacientes son buenos. Hay que darlo en dosis y hay que darlo periódicamente, ¿no? Estos pacientes pueden recibir dosis por una semana y repetirlos el mes siguiente por una semana para evitar la exacerbación de la enfermedad. Entre estos periodos con tratamientos biológicos se puede usar el tratamiento con corticoides, ¿no? La siguiente. Acá estamos viendo la enfermedad de Crohn, dice. La sulfasalacina, hay una respuesta de 4 a 6, de 6 a 12 semanas. Son enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen un periodo de exacerbación y de latencia, ¿no? Mejores resultados en la enfermedad está limitada al colon, ¿no? Las quinolonas y mm, los metronidazol también tienen efectos para evitar las complicaciones infecciosas, ¿no? Los corticoides siempre han sido una alternativa para la enfermedad moderada o grave. Acá estamos viendo cómo usan la prednisona de 40 a 60 miligramos día, o sea, casi 1 gramo por kilo de peso por día, durante 2 a 6 semanas, ¿no? Y posteriormente se va disminuyendo la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente a este tipo de tratamiento, ¿no? Dosis más bajas para evitar dependencia y resistencia no se recomienda para efectos de remisión, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Estas enfermedades, la colitis ulcerativa, se ve con cierta frecuencia en el Perú, ¿no? Mientras que la enfermedad de Crohn se ve menos frecuente. Pero a veces esa disminución de la frecuencia es porque no se diagnostica la enfermedad, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que puede presentarse esta enfermedad y uno tiene que ir diagnosticándola poco a poco. A veces uno no la diagnostica en la primera consulta, pero en la evaluación constante del paciente se llega al diagnóstico definitivo y al tratamiento que debe recibir, ¿no? Y estos pacientes van a responder de diferente forma a estos tratamientos. Ya, la siguiente, el tratamiento biológico, ¿no? En enfermedad moderada y grave. Muchas veces este tratamiento biológico se debe realizar intrahospitalariamente. La aplicación es intramuscular, ¿cómo se llama? Dosificarlo bien y constatar la dosis que se está administrando. Los corticoides e inmunomoduladores están contraindicados o no dan respuesta, ¿no? Si no dan respuesta, ya uno tiene que ir desechándolo, ¿no? Y hay que tratar de eliminar las manifestaciones intraintestinales, ¿no? La inflixima induce remisiones en un 58% de los casos, menos hospitalizados y amerita menos medidas quirúrgicas, ¿no? Estamos viendo que la variedad fulminante se maneja intrahospitalariamente con reanimación parenteral a dosis altas de corticoides, ¿no? Cada paciente es diferente. No hay paciente igual y todo paciente no va a responder igual al tratamiento de medicamentos. Cada paciente es una unidad aparte.
De ahí que la medicina es un arte, ¿no? Porque si no fuera así, el paciente diría sus síntomas, lo mete en una computadora y te sale el diagnóstico y te sale el tratamiento. Pero eso no es así. En medicina, cada paciente es una unidad diferente y va a manifestarse de diferente forma. A ver, la siguiente. Acá estamos viendo tratamiento médico de la colitis ulcerativa, la proctitis, supositorios o enemas, ¿no? Desinflamantes. Y puede producirse enemas con espuma de esteroides. Después, la colitis ulcerativa leve a moderada, la sulfasalacina, corticoides. La prednisona es uno de los corticoides que más se usa en este tipo de pacientes, ¿no? Con dosis altas al inicio del tratamiento y se va aminorando de acuerdo a la respuesta, ¿no? La forma fulminantes está dado por las evacuaciones sanguinolentas, peritonitis, fiebre y leucocitosis. Manejo intrahospitalario, cuando el paciente está en la forma fulminante, y corticoides por vía parenteral y ver la respuesta, ¿no? Nosotros tenemos, el paciente tiene que entrar a una evaluación constante, ¿no? La siguiente. Mm, Tratamiento quirúrgico, acá estamos viendo que el 30 al 70% de los casos van a ir a un tratamiento quirúrgico. ¿Y quiénes son estos pacientes? Los que no responden a las medidas médicas ah, ¿cómo se llama? Ya establecidas y ya descritas. Complicaciones agudas y crónicas, ¿no? Aguda, sangrado, perforación, oclusión, colon tóxico, ¿no? Colon tóxico, estos son ya pacientes que entran en sepsis y tienen que operarse, ¿no? Crónicas, manifestaciones extraintestinales, mm, retardo de crecimiento y neoplasias, ¿no? La siguiente, el tratamiento quirúrgico en ocasiones es el único recurso para controlar el dolor intestinal y evitar la dependencia del tratamiento quirúrgico. No puede curarse con el tratamiento médico y entonces hay que hacer una resección, ¿no? Mm, Derivación intestinal, derivación interna, plastía de estenosis y resección intestinal, ¿no? Esas son ah, el tipo de operación que se realiza en estos tipos complicados, ¿no? La siguiente. Bueno. La siguiente. 10% la colitis ulcerativa, especialmente cuando es colectomía radical curativa, ¿no? 10% estándar de oro, colectomía total con iliostomía cuando se toma todo el colon. Hacerle una colectomía al paciente, el paciente va a quedar con una iliostomía de por vida. Entonces, hay que dar un tratamiento temprano adecuado para evitar esta complicación, ¿no? La siguiente. Acá están los tipos quirúrgicos. La siguiente. Estos pacientes tienen diferentes tipos de complicaciones, como estamos viendo en el cierre de la herida, tienen impotencia,
obstrucción intestinal, hernias, pueden producir sepsis, neoplasia maligna, que hemos visto que está bien relacionada con la colitis ulcerativa, ¿no? La siguiente. Doctor, con eso se ha finalizado las diapositivas de la segunda clase. Ya, ok, entonces ya estaré coordinando cualquier tipo de alternativa, ¿ok? Ya pueden irse nomás. Y hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.